Tribus perdidas y aisladas. En pleno siglo XXI, cuando satélites orbitan la Tierra y la información viaja a la velocidad de la luz, aún existen seres humanos que viven fuera del alcance del mundo moderno. No aparecen en censos, no usan dinero, no conocen frontera ni estados nacionales. Son las llamadas tribus no contactadas o tribus aisladas, comunidades indígenas que han elegido, o se han visto obligadas, a vivir sin contacto permanente con la civilización global. Estas poblaciones se concentran principalmente en regiones de difícil acceso, la vasta Amazonía sudamericana, las selvas montañosas de Papúa Nueva Guinea y algunas islas remotas del Océano Índico. No son restos de un pasado detenido, sino sociedades vivas, dinámicas, con culturas propias que han evolucionado durante miles de años sin necesidad de tecnología industrial. Su aislamiento no es ignorancia, es memoria. En muchos casos, es una respuesta directa a encuentros traumáticos con el exterior, encuentros marcados por enfermedades, violencia, esclavitud o despojo territorial. Alejarse del mundo moderno se convirtió para ellos en la única forma de sobrevivir. El contacto como amenaza. La historia del contacto entre pueblos indígenas y forasteros es, en demasiadas ocasiones, una historia de devastación. Desde la llegada de los europeos a América en el siglo XV, millones de indígenas murieron no solo por guerras o explotación, sino por enfermedades comunes para los colonizadores: gripe, sarampión, viruela. Para comunidades sin inmunidad previa, un simple resfriado puede ser letal. Por eso, lo que desde fuera se interpreta como hostilidad, es en realidad una estrategia racional de defensa. Rechazar el contacto no es agresión, es supervivencia. Hoy, la antropología moderna y el derecho internacional reconocen este principio. El aislamiento voluntario es un derecho, no una anomalía. 1. Los sentineleses. En la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico, vive uno de los pueblos más herméticos del planeta, los sentineleses. Su historia es una línea continua de resistencia. Desde hace al menos 60.000 años habitan esa isla, cazando, pescando y recolectando sin agricultura ni metalurgia desarrollada. Cada intento de acercamiento ha sido rechazado. Flechas lanzadas desde la playa, advertencias claras, ataques directos. Para los sentineleses, todo extraño es una amenaza. Los episodios de 2006 y 2018, cuando pescadores y un misionero fueron asesinados, no hicieron sino confirmar lo que ya era evidente: este pueblo no desea ser contactado. India, aprendiendo de errores pasados, declaró la isla zona de exclusión total. Nada se sabe de su lengua, de sus mitos, de sus rituales. Y quizás nunca se sepa. Ese silencio es, en sí mismo, una forma de dignidad. 2. Los Korubo. En lo profundo de la Amazonía brasileña, los Korubo se convirtieron durante décadas en sinónimo de peligro. Armados con grandes garrotes de madera, defendieron su territorio de invasores, madereros y otros grupos. Los contactos parciales de los años 90 revelaron otra realidad: no eran violentos por naturaleza, sino acosados. Cada ataque había sido precedido por una invasión. Los Korubo viven en casas comunales, cazan monos y pecaríes, pescan con venenos naturales y conocen la selva como una extensión de su propio cuerpo. Algunos subgrupos aceptaron el contacto, otros se internaron aún más en el bosque. Su historia expone un dilema central: ¿hasta qué punto es legítimo forzar el contacto en nombre de la protección? 3. Los Maskopiro. Los Maskopiro no son completamente invisibles. Aparecen y desaparecen. Se les ha visto en las orillas de los ríos del sureste peruano, observando en silencio, pidiendo comida con gestos, o reaccionando con violencia cuando se sienten amenazados. Su territorio, el Parque Nacional del Manu, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Pero incluso allí, la presión externa avanza. Los Maskopiro conocen el mundo exterior. Y aún así, lo rechazan.
Esa decisión los coloca en una frontera peligrosa, donde cada encuentro puede ser fatal para ambas partes. 4. Flecheiros. Los arqueros invisibles. De los flecheiros apenas se sabe nada. No hay nombres propios, no hay relatos directos. Solo rastros, flechas clavadas en árboles, chozas abandonadas, advertencias silenciosas. Viven en el Valle del Javari, una de las regiones más conflictivas de la Amazonía. Narcotráfico, minería ilegal y tala convergen allí, empujando a los pueblos aislados a un límite extremo. Cuando se habla de ellos, siempre es en pasado hipotético. Y eso, para los antropólogos, es una señal alarmante. Papúa Nueva Guinea. El eco del primer contacto. El caso de los Tulambi mostró al mundo algo inquietante: cómo se ve el progreso desde fuera. El primer contacto documentado reveló miedo, confusión, fascinación, y una asimetría imposible de ignorar. Un espejo puede ser más perturbador que un arma. Papúa Nueva Guinea alberga más de 800 lenguas distintas. Cada valle puede contener una cultura completa. Allí, el aislamiento no siempre fue elección, sino consecuencia del terreno. 5. Los Ayoreo Totobiegoso. El aislamiento en tierra seca. Fuera de la Amazonía, en el Gran Chaco paraguayo, los Ayoreo Totobiegoso resisten en un entorno hostil. La deforestación avanza más rápido que en casi cualquier otro lugar del planeta. Ellos no tienen a dónde huir. Su historia es una carrera contra el tiempo, donde cada árbol derribado reduce las posibilidades de supervivencia. 6. Los Zoe. En lo profundo de la Amazonía brasileña, en el estado de Pará, vive el pueblo Zoe, una de las sociedades indígenas más singulares y reservadas de Sudamérica. Durante siglos permanecieron aislados, protegidos por la selva y por una decisión clara: no formar parte del mundo exterior. Pertenecen al tronco lingüístico tupí-guaraní y mantienen una relación íntima con el bosque. Para los Zoe, la naturaleza no es un recurso, sino una extensión de la comunidad. Cazan, pescan y cultivan, siguiendo ritmos que no obedecen al reloj, sino a la selva misma. Su rasgo más distintivo es el tembetá, un disco insertado en el labio inferior desde la infancia. No es ornamento ni jerarquía, es identidad. Ser Zoe es llevar el bosque también en el cuerpo. El contacto sostenido, ocurrido en la década de 1980, trajo enfermedades que redujeron drásticamente su población. Desde entonces, su territorio es protegido y el acceso externo estrictamente controlado. Hoy, los Zoe existen como una excepción silenciosa, una cultura que sobrevive no por resistir al mundo moderno, sino por mantener la distancia justa. Su presencia plantea una pregunta incómoda y vigente: ¿el progreso es un destino inevitable, o una elección? 7. Los Agua. Vivir en movimiento. Los Agua no construyen aldeas permanentes. Caminan. Se mueven. La selva es su hogar cambiante. Crían animales como miembros de la familia. Su vínculo con la fauna rompe la frontera entre lo humano y lo natural. Pero ese mundo se fragmenta. Y con él, su futuro. ¿Y África? África no conserva tribus completamente aisladas, pero sí pueblos que resisten la homogeneización cultural. Hadza, Mbuti, Himba. No viven fuera del mundo, pero tampoco dentro de él. Son testigos de un pasado humano que aún respira. ¿Cuántos quedan? Entre 100 y 150 grupos. Quizás menos. Quizás algunos ya desaparecieron sin que nadie lo supiera. Cada año, el número disminuye. El dilema moral. Proteger sin invadir. Observar sin intervenir. Respetar sin romantizar. Las tribus no contactadas no son reliquias ni museos vivientes. Son pueblos con derecho a existir según sus propios términos.
La humanidad que aún resiste. En las tribus aisladas sobrevive otra forma de ser humano. No mejor. No peor. Distinta. Mientras existan, el mundo seguirá siendo más grande de lo que creemos. Y mientras las respetemos, quizás aún estemos a tiempo de aprender algo esencial sobre nosotros mismos.